En aquí sería la selección: brócoli, lechuga, acelgas o pimientos. Bueno, en las imágenes no te fijes porque todavía se me falta acomodar. Si seleccionamos brócoli, le ponemos en listo. Vamos a elegir lo que serían la temperatura exterior y la humedad exterior, y la temperatura en invernadero y temperatura y humedad en invernadero. Esos serían los parámetros iniciales que tendría tanto el exterior como el dentro del invernadero. Ya los elegimos y aquí empieza a trabajar. Aquí tenemos la temperatura exterior a 25, a 60, y la temperatura del invernadero está en 15. Ahí, como necesitábamos este, abrir los aspersores y no tenemos agua en el tinaco, pues entonces nos manda a llenar el tinaco. Entonces aquí ya lo ponemos a llenar. Y si no tiene más de 500 litros, nunca se va a detener. Ahí tenemos 400. Y por ejemplo, ahí ya si le damos en OK, se va a detener y me va a mandar otra vez. Le damos en listo. Iguales. Y aquí tienes que elegir la temperatura dentro del invernadero, la que quieres, y la humedad también. Esto lo que va a hacer es igualar la humedad del invernadero a la humedad deseada, y la temperatura del invernadero a la temperatura deseada. Y aquí te va a ir marcando si la temperatura es ideal para tu cultivo y la humedad ideal para tu cultivo. Ahorita lo tenemos ya acomodado. Y por ejemplo, si aquí le subimos a 26, la temperatura exterior es de 26, y lo que va a ser abrir las ventilas para que entre agua, para que entre el calor. Listo, y empieza a subir. Y ya como por ejemplo llega al 25, entonces para que llegue a un grado de 26 va a prender la calefacción. Que se vea más, le ponemos 30. Me prendió la calefacción. Y ya después nomás lo que va a hacer va a ser mantener la temperatura. También lo que está es otro parámetro de luminosidad, que aquí nos va a determinar, dependiendo la hora del día, las carpas van a estar abiertas. Ahorita están abiertas al 100% porque el brócoli necesita una cantidad de luz moderada. Entonces, como ya ahorita no hay mucha luz, entonces lo que hace es dejarlas abiertas al 100%. Y aquí tenemos lo que sería la cantidad de agua al tinaco. En caso de que aquí le haga falta agua, se va a prender este foquito. Pero ahorita tenemos arriba de 500. Va a marcar que le falta agua cuando el nivel esté de 200 hacia abajo. Y por ejemplo aquí te decía, nos marca si la temperatura es ideal o no. Entonces aquí la temperatura es alta para el cultivo y la humedad está ideal. Aquí en la humedad, supongamos que le ponemos 120%, lo que va a hacer es abrir los aspersores y reducir el agua, ir bajando la cantidad de agua. Entonces cuando llega a 120, lo que hace es mantiene la humedad. Y ya mantiene humedad. Entonces supongamos que la bajamos a 74, digo al 20% de humedad. Entonces lo que va a hacer es abrir las ventilas inferiores para sacar humedad, para igualarla a la humedad de aquí del exterior. Primero la iguala a la humedad del exterior, que es a 60. Después de que la temperatura exterior es igual a la del interior, lo que va a hacer va a prender los extractores para sacar humedad de la tierra. Ahí, aquí prende extractores.
y hasta que llega al 20%, y aquí nos va a ir marcando que la humedad es baja. Por ejemplo, la temperatura, si le ponemos, no sé, un -5, ahí va a ir abriendo las ventilas superiores igual para igualar la temperatura exterior a la del interior, y después va a encender el enfriamiento. Ya después de que, como la humedad ya llegó al 20 y al 20, entonces aquí nos dice que la humedad es baja para tu cultivo. Y aquí la temperatura ya llegó a -5 y -5, y dice la temperatura es baja, pero ya está manteniendo. Entonces lo que tienes que hacer es buscar las temperatura y la humedad ideal para tu cultivo. En este caso le ponemos 15, que era la ideal. Y aquí le ponemos un 80, creo que era un 80. Entonces ahí empieza a trabajar otra vez. Ahí ya llegó a la temperatura y nos dice que es ideal. Entonces ahorita nada más esperamos la humedad. Y como te decía, la luminosidad va a depender de la hora. Si son las 6 de la tarde está al 100. Hay otros parámetros que si es, no sé, las 2 de la tarde y ocupa el 50%, nada más tiene las carpas abiertas al 50 o al 25, dependiendo la hora del día. Aquí te dice hora del día. Y esa lectura te la toma del reloj de la computadora. Entonces de ahí ya llegó a 15, a la humedad a 80, y dice que la humedad es ideal. Prácticamente ese sería así lo que es el proyecto, y hace lo mismo para cada fruto. Y aquí te digo, lo eliges, lechuga, selga. Las imágenes, pues ahorita todavía no las acomodo, esos son detallitos. Y ya, por ejemplo, ya si quieres detener lo que es el invernadero, pues ya lo detenemos y ya deja de funcionar. Como ves, ese sería mi proyecto de invernadero, espero y te guste.